Enrique, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. La verdad, bueno, que la verdad que me contactaste vía Facebook y leí tu mensaje y la verdad que primero me emocioné un poco porque siempre es lindo, siempre es muy enriquecedor encontrar personas que hayan tenido ese nivel, esa experiencia, sobre todo con Arturo Frondizi, ¿no? Que quien fuera, estamos de acuerdo en eso, el más grande estadista que tuvo para mí el país, puede ser del siglo XX, pero digo, si no es el más grande estadista, debe ser de los más grandes estadistas que tuvo este país. Y bueno, yo no lo conocí personalmente por una cuestión, cuando él fallece yo tenía 10 años, así que imagínate que no tuve ese honor de conocerlo, pero bueno, he escuchado historias en mi vida y bueno, y quería charlar con vos un poco para que me cuentes un poco tus vivencias, tu experiencia con él, dentro del partido también, porque vos fuiste, según lo que me referenciaste, vos fuiste afiliado al MID y de hecho ahora me vas a contar una historia que me pareció muy interesante, cuando te desafiliás. Así que bueno, nada, yo quería hablar con vos, te agradezco este tiempo, vos sos un vecino de San Isidro como yo y eso, bueno, eso creo que nos hace un poco más cercanos también, ¿no? Así que, bueno, Enrique, me gustaría que te presentes, que me cuentes un poquito quién sos y cuál es tu relación con Frondizi y con el desarrollo. Está bien, Jorge, gracias a vos por entrevistarme, pero quiero decirte que al que lo entusiasma no es a vos, sino a mí, ver un hombre joven, interesado en el desarrollo de nuestro país, interesado en la figura de Frondizi, que fue para mí el estadista más grande que tuvo la Argentina. En materia de política yo creo que Hipólito Yrigoyen primero y Juan Domingo Perón después fueron dos grandes líderes políticos, líderes carismáticos. Arturo Frondizi fue un estadista, otra cosa. No fue un líder carismático, porque en realidad él no quiso ser, él se negó a eso, pero bueno, es harina de otro costal. Ahora, mi nombre es Enrique Escobar Sello, yo soy nativo de Santa Fe, me vine en 1973 a vivir a Buenos Aires, en 1975 conocí la que hoy es mi mujer, viví con ella 2 años en París. Era época del proceso, pero ninguno de los dos nos fuimos por el proceso. Yo me fui, ella se fue por razones de trabajo y yo me fui detrás de ella, porque me enamoré. Y no tengo ningún reparo chauvinista en negar eso. Me enamoré profundamente de mi mujer. Como tiene que ser. De quien sigo enamorado. Ella es de una vieja y tradicional familia de San Isidro. Ella iba eligiendo y poquito a poco me iba trayendo hasta San Isidro. Y así llegamos a Acasuso. Yo, en realidad, para mí Acasuso tiene un gran encanto, no solamente por su personalidad, sino porque se parece mucho, sobre todo en el casco de San Isidro, a mi Santa Fe natal, al Santa Fe que yo conocí siendo muy colaborador cercano de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi se conoce con mi padre en 1931, a un año de la caída de Hipólito Yrigoyen en una convención de la Juventud Radical en 1931, como digo. Mi padre es del 6, Frondizi del 8. Y ahí se conocen y ahí se hacen amigos y esa amistad perdura para siempre. Mi padre viene de una vieja tradición radical. La Unión Cívica Radical se funda en 1893 en la provincia de Santa Fe, la funda Leandro Alem en la casa de mi bisabuelo Jerónimo Sello, o sea que desde allá viene nuestra tradición radical. Y Frondizi fue un radical irigoyenista de siempre.
Cuando mi padre fallece, yo ya vivía en Buenos Aires, yo lo frecuentaba a Frondizi en aquella época con mi padre, o trayéndole a Frondizi acá en Buenos Aires mensajes que mi padre mandaba de Santa Fe. No había WhatsApp en aquel entonces. Ni creo que ninguno de los dos de ellos lo usaran, aún si hubiera habido. Y entonces poco a poco fui arrimándome a Frondizi hasta que me hice cercano a Frondizi. Yo puedo decirles a ustedes que yo era una de las pocas personas que iba a la calle Beruti, a su departamento, sin anunciarme. 3 veces, 4 veces por semana tocaba el timbre, decía quién era y subía. Frondizi era efectivamente muy severo en sus juicios sobre la nación y el destino que tiene que tener la nación, pero era uno de los hombres de mayor sentido del humor que yo he conocido en mi vida. Eso dice. Yo tengo fotos de Frondizi comiendo en mi casa con el Gordo Porcel, por ejemplo. Y no porque yo lo invité, sino porque él me obligó a que lo invitara con el Gordo Porcel. Él estaba chocho de conocerlo a Porcel. Claro. Porcel lo quería conocer a Frondizi, pero lo gracioso era que Frondizi también lo quería conocer a Porcel. Y en la mesa se habló de política por las preguntas de Porcel, naturalmente, y Frondizi se las contestó a todas con esa fineza poco común, que solamente esa fineza casi aristocrática que tenía Frondizi para tratar con la gente, que en el caso de él no venía de cuna aristocrática, en el caso de él venía del sentido de la adaptación a los medios, a los medios en los que va a actuar en ese momento. Ese era Frondizi, era un hombre muy fino, muy educado y, como digo, de un sentido del humor admirable. Lo que nosotros llamamos desarrollismo es la vocación de cualquier nación que pretenda ocupar un lugar en el mundo y que pretenda darle bienestar a su pueblo mediante una economía expansiva. Se escribe igual que el músico Liszt. Como Franz. Exacto. Pero él publica una teoría con respecto al liberalismo, que es la política de patear la escalera, decía él. O sea, el liberalismo promueve que yo subo la escalera económica, como la sube Inglaterra, con proteccionismo, pero cuando llego a la terraza, o sea, cuando ya soy todopoderoso yo y no tengo dónde colocar mi mercado para colocar mis mercaderías, mi producido, entonces me vuelvo liberal. ¿Cómo? Y pateo la escalera por la que yo subí y no dejo que nadie llegue a donde yo estoy. Perdón, Enrique, también como decía Rogelio Frigerio, una vez ya producida la famosa acumulación inicial de estos países centrales, ¿no? Exacto. Porque exacto, tal cual. El Tapir distinguía, digamos, hacía diferencia en las distintas etapas de la evolución de las naciones centrales, ¿no? Claro, por supuesto. Y el primer estamento era la acumulación inicial, digamos, ¿no? Él lo llamaba muy elegantemente de esa forma, pero él hacía referencia a un proceso de extracción de recursos de una manera, si se quiere, éticamente cuestionable también, ¿no? Claro, hay una... Y después, bueno... me estás hablando del monstruo más grande que produjo la Argentina en cuanto al desarrollismo, como le llamamos acá, repito, tiene muchos nombres. Sí. Sería más industrialismo, si querés, en las grandes naciones, o la protección del trabajo nacional. Frigerio fue el exponente más lúcido que tuvo la República Argentina sobre el desarrollo, sobre la protección del trabajo nacional en todo el siglo XX, sin ningún género de duda. Por un lado caminaba él en aquella época, cuando empieza a manifestarse el comunismo, y por el otro el joven diputado Frondizi, que no se conocían ninguno de los dos y de alguna manera decían lo mismo. Un poco con vocación de nacionalismo económico en aquel entonces, que la realidad después
del año 55, 56, la realidad los va llevando a ellos a otro tipo de nacionalismo. Me interesa mucho cuál fue tu vínculo político, personal con Frondizi, cuál fue el vínculo de tu padre, el vínculo familiar que tuviste. Me interesaría que me cuentes también un poco, no sé, alguna anécdota que te haya quedado, otra anécdota que te haya quedado de tu experiencia con él. Que me cuentes un poco eso, ¿no? La parte más íntima, me interesa mucho eso. Bueno, mi padre tenía una amistad en aquella época dentro del protocolo radical, todo era doctor por aquí, doctor por allá, sí. ¿No? Lo de tutearse. Yo conocí, por ejemplo, que yo me acuerde, 3 personas que se tuteaban con Frondizi. Cuando yo me fui arrimando a él le gustaba mucho delegar cosas. Él se hacía el que no apuraba, pero una vez que te las delegaba, no te soltaba hasta que no le habías hecho lo que él quería, ¿no? Y muchas veces había cosas que escribir o que contestar, o él hacía borradores sobre cómo escribir o cómo contestar o cómo responder una nota, un artículo. Te tiraba su borrador y decía, bueno, de acá arme y elabore. Y claro. Uno armaba y elaboraba. Qué desafío, ¿no? Que Frondizi te diga, elabore. Claro, la primera vez que me lo dio yo tenía un susto que no sabía a dónde agarrar. Imagínate, que era un hombre joven. Agarré la máquina de escribir, en aquella época había máquina de escribir, y empecé a armar lo que después fue un artículo, y cuando se lo llevé, nunca me voy a olvidar, lo miró, le empezó a leer, se pone los anteojos, uno se sentaba frente a él con el traste a 10 centímetros de la silla, el colchón de aire ahí, sobre todo al principio, ¿no? Terminó de leerlo, por ahí marcaba un párrafo, no lo corregía, sino que hacía un tilde al lado del párrafo. Cuando terminó de leerlo, levantó la vista, me miró y me dijo, no tengo ni un punto ni una coma que sacarle o ponerle a esto. Qué sensación. Claro, para vos se abre el mundo. Sí, claro, me imagino. Sale la ley de divorcio y Frondizi, yo estaba con él y Frondizi me dice, yo voy mañana a la catedral a protestar contra la ley de divorcio. ¿Me acompaña? Le dije, doctor Frondizi, yo a usted lo acompaño hasta la muerte, pero no lo puedo acompañar mañana, porque yo estoy divorciado, doctor, y vuelto a casar. Entonces, usted lo único que sería conmigo ahí es blanco de una crítica perversa, claro, pero más fuerte de la que va a recibir. El MIR en ese momento publicó un comunicado, que yo lo tengo en el diario de Ámbito Financiero, criticando la presencia de Frondizi en esta manifestación contra el divorcio. Yo no sé si criticándola o apoyando manifiestamente la ley de divorcio. En fin, fue una desinteligencia muy fuerte que se genera entre Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, y después lo que venía abajo. Sí. La desinteligencia era allá arriba. Frigerio tenía su centro de operaciones en Talcahuano y Córdoba, a donde yo he ido docenas de veces. Y allí en algún momento me lo crucé a su nieto, quien luego con el tiempo llegó a ser nada más y nada menos que el ministro del Interior de la Nación, que se desempeñó con mucha inteligencia. Al poco yo le dije a Frondizi, ¿usted qué espera para renunciar? ¿Por qué no renuncia? Pues renuncie, todos nos queremos ir. Y él me dijo, bueno, cuando yo me vaya le aviso. Me voy a ir, pero cuando yo decida, no era fácil entornarlo a Frondizi. Yo diría que era imposible entornarlo, no había entorno con Frondizi. Frondizi hablaba con quien quería cada vez que él quería.
Yo he subido y me lo he encontrado a Asís, o me lo he encontrado a este de la Juventud Peronista que está ahora, al líder de la Juventud Peronista que está ahora con el camporismo. Subías y te encontrabas con ese tipo y entraba y le decía, ¿qué hace este tipo que se acaba de ir acá? Estaba hablando, estaba conversando. Y la respuesta de Frondizi siempre era la misma. Yo hablo con todo el mundo. Por supuesto. Y hablaba con todo el mundo. Como tiene que ser. Como tiene que ser, efectivamente. Sobre todo como tiene que ser para un hombre que quiere conocer lo que pasa en la nación. Por supuesto. Y bueno, él era así y nosotros lo respetábamos así. Una buena mañana en mi casa sonó el teléfono y era Marta Bulit, su secretaria de la mañana. Él tenía 2 secretarias. Marta Bulit, una encantadora dama, casada, viuda de un dirigente político de la UCRI, que cuando enviudó, don Arturo le ofreció trabajar para él como secretaria y ella aceptó. Era una señora formidable. Y a la tarde, por las tardes iba... ¿Emilia Menotti? No, Emilia Menotti estaba en el Centro de Estudios Nacionales. Sí. Por las tardes iba otra secretaria que ya me voy a acordar su apellido, una mujer encantadora también. Bueno, la cosa es que me llama Marta Bulit y me dice, Escobar, lo llamo para decirle que Frondizi acaba de mandar el telegrama de renuncia. Esos son los antifrondicistas. Son los friqueristas. No, Frondizi fue convocado por el Papa a una isla de Italia con doña Elena, a donde estuvo 15 días o más, no recuerdo, con el Papa Juan Pablo VI, con el Papa Pablo VI, perdón, y con doña Elena y con todos los prelados de la iglesia. Él era el único laico y él colaboró a hacer la encíclica Populorum Progressio. Él fue para hablar de desarrollo. Ese es el Frondizi, ese es el hombre que tuvimos. Un tipo al que el Papa lo llamó para hacer una encíclica. ¿Se reconoce eso en la Argentina? ¿Se dice en alguna escuela? No sé, ustedes me dirán. ¿Se dice en alguna escuela que Frondizi, bueno, de ahí nace el desarrollismo y en esa encíclica no se puede hablar de desarrollo porque en latín la palabra desarrollo no existe. Sin embargo, finalmente la Real Academia Española acepta la palabra desarrollo a partir de que en la traducción de esa encíclica se dice que el desarrollo es la única expresión de la paz, es la verdadera expresión de la paz. No recuerdo la frase en su contexto exacto en este momento. Pero se dice en las escuelas que Frondizi, siendo diputado nacional, fue a Estados Unidos y que en sus giras por Estados Unidos, yendo con su mujer, cayó en Princeton, en la Universidad de Princeton, a donde los conoció a Enrico Fermi, a Einstein y al tercer constructor de todo este tema de la bomba atómica, y ellos lo invitaron a Frondizi a quedarse un año en un departamento pago por la universidad, con un sueldo de la universidad, para eventuales conversaciones sobre el panorama mundial y latinoamericano, y nada más. Es todo lo que tenía que hacer. Y Frondizi eligió seguir siendo diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Bueno, de eso no se habla, ¿no? Don Arturo tenía eso, Enrique. Don Arturo era un tipo que emanaba un respeto y de personalidades. Bueno, vos recién nombrabas al Papa, Einstein, digo, pero también a nivel político
él De gol. de gol, y sobre todo él tiene una relación muy especial con el presidente Kennedy. Muy especial. Muy especial, muy especial. Y el presidente Kennedy le tiene un respeto tanto político e intelectual enorme, ¿no? Hay una anécdota muy interesante, digamos, que habla de algo medio trágico, pero es una conversación, conversando, y le dice: presidente, estoy preocupado porque a mí me quieren derrocar. Entonces Kennedy le contesta: a mí me quieren matar. Y a los 3 meses lo mataron. Digo, este nivel de complicidad tenían, digamos, y este nivel de diálogo, ¿no? Frondizi con Kennedy en esa reunión, en una casa, en una playa muy lujosa de Miami. La Florida, sí. Le dan, Frondizi va Frondizi aterriza en Nueva Orleans, donde lo estaba esperando a él y a toda su comitiva el avión del presidente de los Estados Unidos para trasladarlo a Frondizi. El Air Force One. Exactamente. que contaban las anécdotas de entonces, que todos miraban sin poder creer toda la tecnología que había dentro de ese avión. A esa reunión, cuando llegan, no había traductor. Aparentemente le dicen, entre comillas, a Frondizi que si él no tenía algún hombre que pudiera traducir, porque le dice, se ha ido no ha llegado, no, se ha atrasado en el viaje. El traductor. Y el traductor es Ortiz de Rosas. La verdad es que Kennedy no quería traductores de él, porque los traductores de él informaban a la CIA lo que él hablaba. Claro. Tal es así que y esto es consecuencia de que la primera entrevista que tiene Frondizi con Kennedy en privado se hace en el Hotel Carlyle en Nueva York, hotel de propiedad de la familia Kennedy. Y cuando está por ingresar Frondizi a esa reunión, sale Dean Rusk, que era el secretario de Estado. Kennedy estaba en un despacho, esto era una antesala, y le dice, era una de las primeras entrevistas que tenía Frondizi, que estaba rodeado de golpes y chirinadas y 400 despelotes en Buenos Aires, entre ellos el dichoso tema de las cartas cubanas, que no te lo voy a entrar a explicar ahora porque sí. Por respeto al tiempo. Y Dean Rusk le dice, señor presidente, antes de que usted salga, antes de que usted se entreviste con Frondizi, con el presidente Kennedy, quiero que sepa que yo abajo voy a declarar en rueda de prensa que el problema de las cartas cubanas, que lo hacían a Frondizi, cómplice de Castro, un mamarracho que después se demostró, por supuesto. Y entonces Frondizi le dice, ¿usted va a hacer eso con autorización del presidente Kennedy? Sí, claro, me voy ahora. Bueno, entonces, si usted va a hacer eso, no tiene ningún sentido que yo me entreviste con Kennedy. Me voy. Señores, le dicen los demás de su séquito, de su comitiva. De su comitiva, señores, nos vamos. Y cuando se empiezan a ir, Dean Rusk dice, no se vaya, presidente, espere un momento, abre la puerta y Kennedy lo recibe a Frondizi. ¿Qué quiere decir esto en lectura política? Kennedy no sabía la jugada que le había hecho Rusk, que quería humillarlo a Frondizi en una conferencia de prensa mientras ellos dos estaban hablando. Pero Frondizi se lo ha contado a Kennedy. Y entonces en la segunda reunión, Kennedy y Frondizi, no había traductor ni secretario de Estado. Sin embargo, Frondizi estaba con su ministro de Relaciones Exteriores. Así vivían estos hombres, rodeados de intrigas y de maldades. Enrique, después otra polémica que siempre rodeó al presidente Frondizi fue su famoso encuentro con el Che Guevara, ¿no? Él siempre decía, siempre explicaba esta situación,
y se ve que, bueno, mucha gente nunca lo quiso entender del todo. Y él decía que él se encontró con el Che Guevara porque era algo que ya había hablado previamente con Kennedy, porque Kennedy lo último que quería era una guerra con Cuba. Lo último que él quería era eso. Y entonces Frondizi era un instrumento para dialogar, para generar un diálogo y para tratar de evitar este tema. Y después acá, por supuesto, se hizo una interpretación equivocada, errónea, en la cual se le acusó a él de ser comunista o de tener ideas comunistas solo por haberse juntado con el Che Guevara, solo por una cuestión de política internacional, de geopolítica, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu visión o tu experiencia en este tema, que me parece muy interesante? Lo que vos me preguntás sobre la entrevista a Frondizi con Ernesto Guevara, yo la definiría con una sola palabra: estupidez. Es una estupidez poco común. Kennedy podía hablar con Khrushchev, pero Frondizi no podía hablar con Guevara. Claro. Una cosa tan estúpida Insólito. que da ganas de llorar. Así era la dirigencia argentina. Y Frondizi, conociendo toda esta mediocridad y esta estupidez, lo trae a escondida. Y bueno, después viene la metida de pata de la tía que todos conocemos, y ahí se da todo a conocer. Pero en realidad Frondizi se entrevista con Guevara porque Kennedy le pide que se entreviste. Por supuesto. Kennedy le dice: por favor, medie, porque yo no quiero invadir Cuba. A grado tal no quiso invadir Cuba que impidió Bahía de los Cochinos. Claro, antes. claro. Que si él no lo hubiera parado, Cuba era arrasada y hubiera habido otro gobierno en Cuba. ¿Cuál hubiera sido el resultado? No sé. Cada uno tiene sus opiniones sobre esas cosas y uno opina con una soltura extraordinaria. Yo sí hubiera dejado que se invadiera Bahía de los Cochinos, yo no hubiera dejado. Y lo hace con una insolencia tremenda, porque habría que ponerse dentro de los zapatos del señor Kennedy, del señor Eisenhower, del señor Frondizi, etc., ¿no? ¿Qué es San Isidro para vos? San Isidro para mí es la consecuencia de un gobierno desarrollista circunscripto al orden municipal. O sea, el desarrollo no es un hecho aislado. Lo ha soslayado a Frondizi, se lo ha olvidado y se lo ha sepultado. Igual que a Rogelio Frigerio. ¿Quién es Frigerio? Agarrá a un muchacho de la edad de ustedes, paralo en la calle, a cualquiera acá, y preguntarle: ¿quién es Rogelio Frigerio? Y voy a decir: ¿quién? ¿Lo qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Entendés? Bueno, ese es un poco el desafío que tenemos nosotros, las generaciones jóvenes desarrollistas. Pero por supuesto, muy bien, de hacerlo conocer. De hacerlo conocer, sí, señor. De hacer conocer a las personas porque merecen ser conocidas por todo lo que han hecho en su vida, ¿no? Por todo lo que han hecho. Pero coincido con vos en el punto de que el desarrollo es una idea. Digamos, es un concepto, es una cuestión. Es una vocación. Es una vocación, exactamente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer desde nuestras generaciones, aprendiendo de personas como vos, nosotros tenemos la tarea de diseminar, de hacer circular las ideas a las generaciones nuestras, porque en definitiva, además de una aspiración de progreso, el desarrollo, el desarrollismo, llámalo como quieras, es el uso del sentido común. Digo, es una cuestión para mí elemental. ¿Cómo un país, cómo una nación puede ser una nación? ¿Cómo un país puede progresar? ¿Te puedo interrumpir? Sí, por favor, Enrique. Te voy a decir la palabra que estabas buscando y que seguramente hubieras encontrado, que estamos hablando de soberanía. Es absurdo. Ninguna nación puede ser soberana si no es autosuficiente.
Así es. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jorge? Sí, claro, Enrique, por supuesto. Si vos no tuvieras plata para pagarte este café y dependieras de mí para que te lo pague, Yo contaba con eso. vos sos un hombre. Nah. Estás soñando. Estás soñando. ¿Vos serías un hombre libre si dependieras de mí para tomar un café o para comer un plato de sopa? No, ¿Serías soberano? no. Las naciones son lo mismo. Las naciones son soberanas y son autosuficientes. ¿Por qué es autosuficiente? ¿Por qué es soberana Francia? ¿O por qué es soberano Estados Unidos? ¿O es soberana Rusia o es soberano Japón? Porque son autosuficientes. Porque se bastan a sí mismos. Porque el ciudadano tiene techo, comida, protección, porque el impuesto tiene el destino justo y lícito, porque los ladrones van a la cárcel, porque la justicia está para ser administrada legalmente. No porque hay una planificación, hay políticas a largo plazo. Claro. Independientemente de los gobiernos que más suceden. allá de todo. Por eso yo critiqué lo del desarrollismo. No estoy criticando el partido, me encanta, pero el desarrollo tiene que ser lo que es en las grandes naciones del mundo, una política de Estado. Así es. Enrique, yo quería agradecerte por tu tiempo. Fue un orgullo y un honor también conocerte. Es un honor conocer a alguien que estuvo, siempre para mí es un honor conocer a alguien que estuvo tan cerca de don Arturo Frondizi y que, bueno, con tanta generosidad, digamos, compartiste alguna que otra experiencia. Igual esta no va a ser la última vez que charlemos, esta es la primera, pero no va a ser la última, de eso por lo menos esa es mi intención. Muchísimas gracias, Jorge. Yo voy a charlar todas las veces que ustedes quieran con ustedes. Esto no es generosidad, en realidad es una compulsión, es una necesidad. Yo veo con una profunda tristeza la decadencia de la Argentina. La decadencia no solamente de la Argentina y de la dirigencia, sino la decadencia del pensamiento argentino. Lo que vos me preguntaste hoy sobre qué opinaba yo de la reacción a la entrevista a Frondizi y el Che Guevara, yo te contesté con una sola palabra. Bueno, esa misma palabra me impresiona porque impera en el mundo político argentino hoy y se llama estupidez. Me impresiona, me da una gran tristeza. Yo tengo hijos de tu edad, yo tengo nietos, yo tengo abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. A ellos deben mirar con una gran tristeza. Yo, mi generación, te dio a vos y al joven periodista que tenemos acá frente a nosotros les dimos a ustedes un país mucho peor que el que vivimos. Y eso que nosotros ya criticábamos que no había desarrollo. Pero sin embargo, había un 5% de desocupación cuando empezó la democracia. Señores, entonces explíquenme qué es esto. ¿Esto es democracia? No, señores, no es democracia. Frondizi lo dijo claramente, la democracia real es otra cosa. Esto era democracia formal, ya ni la formalidad está quedando porque los señores que nos gobiernan están destrozando paso a paso hasta los estamentos, hasta las instituciones republicanas. Así que ya no vamos a hacer ni siquiera una democracia formal. No sé lo que vamos a hacer. Me da mucha pena. Me voy a morir sin ver una nación en serio. Enrique, yo creo que, a ver, hay muchos cuestionamientos que se pueden hacer. Mucho de lo que decís es realmente así. Yo igual yo pienso que siempre hay que tener una visión de trabajo, proactiva, digamos, para poder modificar, para poder transformar todas estas circunstancias, estas situaciones que vos describís. Y yo creo que lo primero que hay que hacer para eso es escuchar a personas como vos. Lo primero que hay que hacer es conocer la historia, entender la historia para poder pensar las soluciones que uno necesariamente tiene que encontrar y necesariamente tiene que producir. Porque, como vos bien decís, este país
de la forma digamos, en la que está planteado, digamos, planteadas determinadas conducciones políticas y determinadas visiones de país. Digo, para mí hace falta un cambio muy grande, pero nunca ese cambio puede ser, o esa transformación puede ser, sin entender y sin escuchar a las personas que han vivido y que han hecho lo mismo que nosotros estamos queriendo hacer, personas como vos. Entonces, para mí es muy importante conocerte y dialogar con vos, y te repito, espero que no sea la última vez, espero que sea la primera, y me parece muy, muy interesante y muy agradecido por tu tiempo. Gracias a vos, Jorge. Si yo tuviera que recomendar a una persona para que escuchen, para hablar de estas cosas, seguramente no me recomendaría a mí, pero te agradezco tu generosidad. Yo sé que mucho de lo que decís es generosidad y la agradezco. Te quiero decir por último que del gobierno anterior, del que fue parte Rogelio Frigerio como ministro del Interior, una vez yo leí un artículo sobre un tema de economía y explotación de un mineral que se llama litio. Sí. Y era las vísperas de unas elecciones de medio término. Y yo iba a escribir un artículo porque me indignó lo que dijo el subsecretario, el secretario de Estado. Pero dije, no lo voy a escribir porque por poco que se lea mi artículo es un palito en la rueda, y no lo metí. Entonces le escribí una carta al presidente, para hacer catarsis. Y el presidente Macri, y le dije, señor Macri, yo me opongo a esto, usted dijo que iba a ser el continuador de Frondizi, que iba a tomar la posta de Frondizi, veo por televisión que usted tiene un cuadro, y esto no es frondicismo, señor, esto no es desarrollismo, esto no es el inciso 18 de la Constitución, del artículo 4 del capítulo 4 de la Constitución Nacional, esto no es nada, y no estoy de acuerdo. Todo dicho con mucho respeto, escrito con mucho respeto, atentamente Enrique Escobar. Y mandé con aviso de retorno Olivos. Me olvidé, fue catársico, sí. Te digo, punto. Sin embargo, quiero que sepan que a los 5 o 6 días me llamaron por teléfono y era la secretaria del secretario de Estado para preguntarme qué día y a qué hora yo quería entrevistarme con el secretario de Estado. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces le dije, supongo que usted me llama por la carta que yo le escribí al presidente. Me dice, sí. Le digo, mire, yo le agradezco mucho, pero después de lo que le he leído decir al secretario de Estado, que promover la industria nacional es populismo, el secretario de Estado está en la Z y yo estoy en la A. Es absurdo que hablemos. Podemos hablar, pero yo le voy a hacer perder su tiempo, que es mucho más valioso que el mío. Y me dijo, no señor, así que dígale, le dije al secretario de Estado que le agradezco mucho, pero que me dijo, no puedo decirle eso al secretario de Estado, porque tiene estrictas órdenes del presidente de la Nación de hablar con usted y darle todas las explicaciones que usted disponga. Y eso fue una gran satisfacción para mí, porque encontré en el ingeniero Mauricio Macri una actitud republicana tan refrescante, tan fantástica, que yo nunca la había visto. Lo publiqué y lo dije. Me gustó mucho esa actitud del presidente Macri y quiero destacarla en esta entrevista porque quiero que quede claro que considero la presidencia del señor Macri un fracaso en muchas cosas. Hubo obra, y no se puede negar, hubo obra, y además hubo una profunda vocación republicana. Y yo quiero reconocerle eso al presidente Macri y a los hombres de su gobierno, como en este caso Rogelio Frigerio Nieto. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? Dímelo como